niño olvidado por su propio padre, ignorado por un profeta que llegó buscando a un rey, invisible para todos los que lo rodeaban, excepto para el único que realmente importaba. Esta es la historia de David, el muchacho que salió corriendo hacia el gigante en el momento exacto en que todo un ejército daba media vuelta y huía en dirección contraria. Pero si crees que esta historia se trata solo de una piedra y una onda, te equivocas. Eso es solo el comienzo. Lo que estás a punto de ver va mucho más allá de un duelo en el valle. Es la historia de un rey consumido por una envidia que lo llevó a perseguir al hombre que más fielmente le servía. Un príncipe que renunció al trono voluntariamente por amor. Una amistad que resistió traiciones, lanzas y despedidas definitivas. Y una lección sobre el poder que pocos están dispuestos a aprender. El verdadero poder no se mide por lo que tomas, sino por lo que decides no tomar cuando podrías. O si esta historia ya te tiene atrapado, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo hace que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Israel tenía su primer rey, pero ese rey no duraría. Dios había elegido a Saúl, pero Saúl desobedeció una y otra vez hasta que la paciencia divina se agotó. Entonces Dios le dijo al profeta Samuel que fuera a Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí. Allí, entre sus hijos, estaba esperando el próximo rey de Israel. Samuel titubeó. Si Saúl se entera, será peligroso. Dios le indicó que mantuviera la misión en secreto, ir a Belén, reunir a la familia de Isaí bajo pretexto de un sacrificio, y allí reconocería al elegido. Samuel obedeció. Cuando llegó, Isaí hizo pasar a sus hijos uno a uno. El primero fue Eliab, alto e imponente. Samuel pensó, sin duda, este es. Pero Dios lo detuvo, no mire su apariencia ni su estatura. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Uno por uno desfilaron los 7 hijos. 7 veces Dios respondió, no es este. Samuel preguntó si eran todos. Isaí respondió casi sin pensar. Queda el más pequeño, pero está en el campo con las ovejas. Lo había dejado afuera de la reunión, porque ni siquiera se le había ocurrido que pudiera ser relevante. Samuel insistió. Tráelo. Llegó el muchacho. Su nombre era David. Joven, de tez rojiza, sin nada en el exterior que gritara rey, pero Dios habló. Este es. Samuel derramó el aceite sobre su cabeza mientras sus hermanos observaban. Y David regresó a sus ovejas. Sin anuncio público. Cargando una promesa que solo Dios podía ver. Los años siguientes moldearon a David de maneras que ninguna aula podría replicar. Cuando un león o un oso se lanzaba sobre el rebaño, él mismo iba tras el animal y lo enfrentaba a manos desnudas. Cada batalla en la oscuridad del campo era un entrenamiento que nadie registraba, pero Dios no olvidaba. Mientras tanto, Israel enfrentaba una amenaza que paralizaba al ejército entero. Los filisteos acampaban en una colina, Saúl y sus hombres en la opuesta. Entre ambos se abría el valle de Elá, escenario de la humillación más profunda de Israel. Desde el campamento filisteo salía cada mañana un guerrero que hacía que los soldados israelitas olvidaran para qué habían entrenado. Goliat de Gat, más de 2,80 metros de estatura, armadura de bronce de 50 kilos. La punta de su lanza sola pesaba 6 kilos. Su voz retumbaba por el valle. Elijan un hombre que pelee conmigo. Si me vence, seremos sus siervos. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. 40 días lanzó ese reto, y 40 veces el ejército de Israel, incluyendo al propio Saúl, se echó para atrás en silencio. En Belén, un joven pastor no sabía nada de todo eso. Su padre Isaí lo llamó un día y le entregó provisiones, pan, grano tostado, quesos. Lleva esto a tus hermanos en el campamento. Mira cómo están y tráeme noticias. David dejó las ovejas al cuidado de otro y salió temprano a la mañana siguiente. Llegó al campamento en el momento exacto en que ambos ejércitos tomaban posiciones y lanzaban gritos de guerra. David dejó las provisiones con un oficial y corrió a buscar a sus hermanos. Y mientras los saludaba, Goliat salió de las filas filisteas y lanzó su desafío de siempre. David vio algo que nadie más parecía registrar. Vio a los soldados de Israel dando media vuelta y corriendo, no de forma ordenada, huyendo, aterrorizados. David se quedó parado y empezó a hacer preguntas. Los hombres a su alrededor murmuraban sobre la recompensa que el rey prometía a quien matara al gigante, riquezas, la mano de la hija del rey en matrimonio y exención de impuestos para toda su familia de por vida. Pero lo que ardía en el pecho de David no era ambición por ese premio, era algo diferente, más profundo. ¿Quién es este filisteo para atreverse a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Eliab, el hermano mayor, lo escuchó y la rabia le subió por el cuello.
¿Para qué bajaste aquí? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y tu maldad de corazón. Viniste solo a ver la batalla. Era el mismo tono con que el mundo siempre habla a los que Dios está preparando en secreto. David se dio la vuelta y siguió preguntando. La audacia de David llegó a oídos del rey. Cuando estuvo frente al trono habló sin vacilación. Que nadie desmaye. Tu siervo irá a pelear con él. Saúl lo miró. No puedes. Eres un muchacho y él lleva años en la guerra. Pero David le contó cómo había peleado contra un león y un oso con sus propias manos mientras cuidaba el rebaño. El Señor que me libró de sus garras me librará de este filisteo. No había miedo en sus ojos, solo certeza. Saúl cedió. Ve, y el Señor sea contigo. Intentó vestirlo con su propia armadura, pero era demasiado grande para David. El casco le tapaba los ojos. La cota lo hacía tropezar. David se lo quitó todo. Tomó su bastón de pastor, bajó al arroyo, eligió 5 piedras lisas, las guardó en su bolsa y comenzó a caminar hacia el gigante, con lo que había usado toda su vida, con lo que nadie consideraría un arma. Goliat lo vio venir desde lejos y lo miró con el desprecio que se reserva para los que no merecen esfuerzo. Soy yo un perro para que vengas a mí con palos. Ven acá y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David no retrocedió ni un solo paso. Su respuesta fue una declaración teológica que resonó por todo el valle. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mi mano. Te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Goliat avanzó, el suelo temblaba bajo sus pasos, y David corrió hacia él, no caminó, corrió. La mano fue al morral, los dedos encontraron la primera piedra. La onda giró en el aire, y la piedra salió disparada con una precisión que no era solo técnica sino destino. Golpeó a Goliat exactamente en el centro de la frente, y se hundió profundamente. El gigante que había aterrorizado a todo un ejército durante 40 días parpadeó, se tambaleó, y cayó de cara al suelo con un golpe que levantó polvo. El valle quedó en silencio absoluto. David corrió hacia el cuerpo caído, tomó la propia espada del gigante y lo derribó con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, el pánico los barrió como un viento. Huyeron. Y los hombres de Israel, los mismos que habían temblado durante 40 días, se levantaron con un grito de guerra y los persiguieron hasta las puertas de sus ciudades. Cuando terminó la batalla, el comandante Abner llevó a David ante el rey. David todavía cargaba la cabeza del gigante en su mano. Saúl le preguntó de quién era hijo, pero alguien más estaba observando esa escena con una intensidad diferente. Jonatán, el hijo del rey, el príncipe heredero, había visto a un pastor desafiar a un gigante en el nombre de Dios cuando ningún guerrero profesional tuvo el valor de hacerlo. Y mientras David hablaba, algo ocurrió en el interior de Jonatán que definiría el resto de su vida. Su alma quedó ligada a la de David. Lo amó como a su propia vida. Hicieron un pacto ese día, una alianza más profunda que la sangre y más duradera que la ambición. Entonces Jonatán hizo algo que la historia no olvida. Se quitó el manto real que llevaba puesto y lo colocó sobre los hombros de David. Le dio su armadura, su espada, su arco, su cinto, todo lo que lo identificaba como príncipe heredero de Israel. Era un acto de renuncia voluntaria, una declaración sin palabras. Tú eres el elegido de Dios. El trono que me corresponde por nacimiento, te lo entrego a ti. Jonatán era el heredero legítimo, y sin embargo celebró el llamado de otro por encima del propio. Esa es una de las formas más raras y más hermosas de grandeza. Cuando el ejército regresó victorioso, las mujeres salieron a recibirlos con cantos y danzas, y la canción que entonaban atravesó el corazón de Saúl. Saúl venció a sus miles, y David a sus 10,000. Algo se torció dentro del rey. Le dan a David 10,000 y a mí solo 1,000. Solo falta que le den el reino. Desde ese día, los ojos de Saúl siguieron a David con una vigilancia que no era admiración. Era envidia disfrazada de precaución. Un espíritu perturbador se había apoderado de Saúl, dejándolo preso de oscuros estados de ánimo que lo hacían delirar en su propia casa. David tocaba el arpa para calmarlo, y durante un tiempo la música funcionaba, pero la envidia había echado raíces demasiado profundas. Un día, mientras David tocaba, Saúl tenía una lanza en la mano. Sin previo aviso, la arrojó con fuerza hacia David al otro lado de la habitación. David la esquivó.
La lanza se clavó en la pared. No fue la última vez. 2 veces intentó Saúl clavarlo en la pared con su lanza. 2 veces David escapó. Y David entendió entonces lo que no quería entender. Nunca estaría seguro en ese palacio. Saúl envió hombres a rodear la casa de David durante la noche. Los mataría al amanecer. Pero Mical, la esposa de David e hija del propio Saúl, descubrió el plan y fue a avisarle en la oscuridad: si no escapas esta noche, mañana serás hombre muerto. Mical bajó a David por una ventana y él huyó. Después fue a buscar a Jonatán. Tenían que hablar. David le dijo que Saúl estaba decidido a matarlo. Jonatán no podía creerlo. Su padre nunca le había dicho nada de eso. Lo que tú necesites, yo lo haré. Idearon un plan. David no aparecería en el banquete del rey durante la fiesta de Luna Nueva. La silla vacía obligaría a Saúl a revelar sus verdaderas intenciones. Cuando Saúl notó la ausencia de David, Jonatán ofreció una excusa. La reacción del rey lo dijo todo. Hijo de mujer perversa, ¿crees que no sé que has elegido al hijo de Isaí para tu vergüenza? Mientras él viva, nunca serás rey. Tráemelo, porque debe morir. Jonatán rogó por la vida de David. Saúl le arrojó su lanza a su propio hijo. Ahora Jonatán sabía la verdad con una claridad que dolía. La furia de su padre era homicida, fija e irreversible. A la mañana siguiente, Jonatán fue al campo donde David estaba escondido. Disparó una flecha más allá del muchacho que lo acompañaba y gritó: «La flecha está más allá de ti». Era la señal acordada, era la señal de que debía huir. Cuando el sirviente se fue, los 2 amigos se encontraron, se abrazaron y lloraron juntos. Luego Jonatán dijo: «Ve en paz. El Señor estará entre yo y tú, y entre mis descendientes y los tuyos para siempre». Se despidieron. David desapareció en el desierto, y esa fue la última vez que se verían en paz. David vivió años en el desierto, escondiéndose en cuevas y reuniendo a su alrededor a hombres quebrantados que terminaron convirtiéndose en un ejército leal. Un día, Saúl tomó 3,000 soldados y entró solo a una cueva para descansar, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos en el fondo de esa misma cueva. Los hombres de David susurraron: «Este es el día». David se deslizó hacia adelante en la oscuridad, pero en lugar de atacar, cortó en silencio un trozo del manto del rey. Inmediatamente su corazón lo perturbó. «Que el Señor me guarde de hacerlo. Él es el ungido del Señor». Contuvo a sus hombres. Cuando Saúl salió, David lo llamó desde atrás y levantó el trozo de tela. «Hoy el Señor te puso en mis manos y no te hice daño». Saúl rompió a llorar. «Eres más justo que yo. Sé que ciertamente reinarás». Pero David no regresó con él. El tiempo de Dios todavía no había llegado. Los filisteos volvieron a la guerra. Los ejércitos chocaron en el monte Gilboa. Israel fue arrasado. Los hombres huían y caían por las laderas del monte mientras los filisteos los aplastaban. Jonatán cayó en batalla. Abinab cayó. Malquisúa cayó. Luego los arqueros encontraron a Saúl. Las flechas lo alcanzaron y quedó gravemente herido. Rodeado y agonizando, le ordenó a su escudero que lo traspasara con su espada para que el enemigo no lo capturara. El escudero no pudo hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y cayó sobre ella. El escudero hizo lo mismo. Saúl, sus 3 hijos y todos sus hombres murieron ese día en el monte Gilboa. Cuando la noticia llegó a David en Siclag, rasgó sus vestiduras y lloró. Hizo duelo por Saúl, hizo duelo por Jonatán, su amigo, su hermano de alma, el hombre que había renunciado a un trono por amor, y entonó una elegía que quedaría grabada en la memoria de Israel. ¿Cómo cayeron los valientes? ¿Cómo cayeron los valientes en medio de la batalla? Después de la muerte de Saúl, David buscó la dirección del Señor. ¿Debía ir a alguna de las ciudades de Judá? La respuesta fue: sube a Hebrón. David fue con sus hombres, sus esposas y sus familias, y allí los hombres de Judá lo ungieron rey sobre su tribu. Pero la nación estaba dividida. Isboset, el único hijo sobreviviente de Saúl, gobernaba las tribus del norte. Durante 7 años hubo tensión en la tierra. David se fortalecía y la casa de Saúl se debilitaba, hasta que los ancianos de todo Israel llegaron a David en Hebrón. Recordaban cómo los había guiado en batalla incluso cuando Saúl era rey. Recordaban lo que el Señor había prometido: «Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel». Y allí, delante del Señor, lo ungieron rey sobre todo Israel. Había pasado más de una década desde que Samuel derramó aceite sobre la cabeza de un muchacho olvidado en un campo de Belén. David reinó 40 años. Estableció Jerusalén como su ciudad. Trajo el arca de Dios hasta ella.
derrotó a cada enemigo que se levantó contra él. El pastor se había convertido en rey. La promesa pronunciada en secreto en Belén había llegado a su cumplimiento completo. Pero lo que esta historia nos deja no son solo eventos históricos. Son verdades que cortan tan profundo hoy como el día en que ocurrieron. Número 1. Dios ve lo que otros ignoran. David era el menor, tan irrelevante a los ojos de su propio padre que no lo incluyó en la reunión con el profeta. No tenía la estatura de Eliab ni la presencia de sus hermanos. Pero Dios no hace sus selecciones con los mismos criterios que el mundo. No mide la valía por la apariencia ni por el lugar que ocupas en el orden familiar. Mira el corazón. Cuando el mundo te descarta, cuando ni siquiera los tuyos piensan en presentarte como candidato, recuerda que el que te eligió ve exactamente lo que los demás no ven. Número 2. Manelo no espera a que desaparezca el miedo. David no fingió que Goliat era pequeño. Sabía perfectamente lo que tenía delante, pero creyó que Dios era más grande. Corrió hacia el gigante cuando todos corrían en dirección contraria. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar de todas formas. La fe se demuestra en el movimiento, no en la comodidad de la espera. Número 3. La verdadera amistad celebra el llamado ajeno. Jonatán era el príncipe heredero. El trono era suyo por derecho. Nadie le habría reprochado protegerlo. Pero cuando vio la mano de Dios sobre David, tomó su propio manto real y lo puso sobre los hombros de aquel pastor. La amistad real no compite con el llamado del otro. Lo celebra, aunque eso signifique quedarse sin lo que creías que te correspondía. Número 4. Mira el peligro del corazón envidioso. Saúl comenzó con una bendición. Fue elegido, ungido, dotado, pero permitió que la envidia echara raíces. Y esas raíces lo consumieron hasta que ya no pudo ver con claridad. El hombre que más fielmente lo servía se convirtió en su mayor amenaza. Cuando resentimos el éxito ajeno, no dañamos a los otros. Nos convertimos en prisioneros de nuestra propia amargura. Número 5. El poder real se mide por lo que decides no tomar. En aquella cueva, David tuvo la oportunidad más obvia de su vida. Saúl estaba solo. Sus hombres le decían que era el momento. Y David tenía razones de sobra para actuar, pero eligió no hacerlo. Eligió respetar el proceso de Dios, aunque le costara años de espera. La fuerza verdadera no se mide por lo que puedes conquistar. Se mide por lo que estás dispuesto a esperar. La historia de David es la historia de un camino que no fue recto. Fue un camino de campos solitarios, leones nocturnos, piedras en un arroyo, traiciones del palacio, cuevas en el desierto y años de espera que parecían no tener fin. Pero cada animal enfrentado en la oscuridad del campo, cada piedra elegida junto al arroyo, cada momento de fidelidad en la oscuridad del anonimato, todo eso tenía un propósito. Dios estaba construyendo a un rey desde adentro, mucho antes de que el mundo supiera que existía, y está haciendo lo mismo contigo. Si esta historia te impactó, compártela con alguien que esté enfrentando su propio gigante hoy. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios con cuál parte de la historia de David te identificaste más. Nos vemos en el próximo video.